está. Muy bien. Ok. Pues bueno. La química, el concepto de la química nos dice que es una ciencia básica de las ciencias naturales, ¿bien? Las cuales estudian la composición, que es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en la que se encuentran, o el del número de átomos que forman una molécula. También pueden darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos o incluso su distribución en el espacio, obviamente. Y en cuanto a su estructura, es decir, la estructura química de una sustancia química, por ejemplo, aporta información sobre el modo en el que se enlazan los diferentes átomos o iones que forman una molécula. O agregado atómico también, incluye aquí la geometría molecular, la configuración electrónica y en su caso la estructura cristalina, que bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y las propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta al realizar reacciones químicas y su relación con la energía. Bien, entonces decimos que la química es una ciencia que se ha desarrollado a lo largo de la historia, tuvo sus inicios desde que el individuo, en su necesidad de defenderse y adaptarse a su medio, descubre el fuego, por ejemplo, ¿no? A partir de ese momento empieza su evolución y gracias a las aportaciones de muchos hombres que se han interesado en su estudio, tenemos la química que hoy conocemos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Anelis, tú eres... Ah, sí, Anelis, tú eres de entre semana, ¿verdad? Es que estoy confundiendo a Anelis Sí. con a Zenet. Ok. Acuérdense, yo les mando las diapositivas para que no se alteren nada más. Si les es posible, pues anoten ahí las cosas más importantes, ¿no? Los puntos claves. Bueno. Muy bien. Pues vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de la química, los grandes momentos y su influencia en el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, vemos aquí que desde hace 400,000 años, el hombre conoce el fuego y lo utiliza no solo para proporcionarles calor, sino también como luz para alumbrarse y protegerse de los animales. Fue la base para otras reacciones químicas como la cocción de alimentos y más tarde para fundir metales que les permitían fabricar herramientas y armas, así de fácil. Ahora, la sucesiva adquisición de conocimientos da lugar para nombrar ciertas épocas del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, la edad de piedra, de oro, de plata, de cobre, de bronce y de hierro, ¿va? Ahora bien, los chinos, en cuanto los chinos manipulaban la cerámica y tenían sus tejidos, trabajaban los metales, fabricaban papel, descubrieron la pólvora y también utilizaban un número reducido de transformaciones químicas naturales como la fermentación de la leche y de jugos de frutas como la uva. Ya ven, para echarse sus buenos drinks. Ahora, los egipcios pues aprendieron a purificar el oro, la plata y otros metales, a teñir el vidrio, a curtir pieles, ungiéndolas en orina, añeja. Aplicaron cera de abeja y aceites obtenidos de resinas de algunos árboles para el embalsamiento de sus muertos. Y también los sacerdotes egipcios fueron los encargados de practicar y desarrollar la química y muchos cambios de la materia que se habían observado desde ese entonces, ¿no? Muy bien. Y ahora vemos aquí que los pueblos hindús y griegos consiguieron desde un punto de vista filosófico las primeras ideas y conceptos sobre la naturaleza de la materia. Los hindúes admitieron la existencia de 4 elementos responsables de las cualidades fundamentales de la materia. ¿Cuáles son? Pues agua, tierra, viento y fuego, ¿bien? Como el avatar, exactamente. Ahora, los griegos sustituyeron el viento por el aire y 500 años aproximadamente antes de Cristo, el filósofo griego Leucipo y más tarde su discípulo Demócrito plantearon los principios de la teoría atómica, uno de los cuales establece que la materia está formada
por partículas muy pequeñas a las que les llamamos, pues, átomos. Ahora, seguimos. En el siglo IX, aproximadamente, surgieron los alquimistas, quienes fueron los herederos de la filosofía griega y los conocimientos egipcios. Los primeros fueron los árabes, quienes conocieron las amalgamas, el bórax, el agua regia, el vitriolo, la volatilidad del azufre, por ejemplo, y la forma de combinarlos también con otros metales. Al conquistar Europa, los árabes llevan consigo los conocimientos en matemáticas, en química, e infunden un nuevo espíritu investigador, logrando que la alquimia lograra su época de gloria en el año 1400 aproximadamente. Ahora bien, la alquimia se define como la búsqueda impenetrable de la piedra filosofal, espérenme, es decir, una sustancia legendaria capaz de transmutar los metales en oro o de otorgar la inmortalidad. A eso se refiere. También la alquimia aportó la química, la invención y el desarrollo de gran parte del instrumento de laboratorio. Desde el otro punto de vista moderno, la alquimia presenta varios problemas, ya que su objetivo no era la ampliación del conocimiento de un modo racional, y que condujera a una ciencia, sino que su fin era encontrar materias místicas como la piedra filosofal. No hago hincapié a lo de Harry Potter, o más bien de ahí esta autora, creo que se llama J.K. Rowling, algo así. Por eso se basó por medio de estos hechos históricos para describir este libro. ¿Ustedes ven Harry Potter o han visto a Harry Potter? No. ¿No? No, pero más o menos sé de lo que se trata. Bueno, sí, a eso se refiere, pues lástima que no. Bueno, yo tampoco las he visto todas, ¿no? Pero sí me acuerdo que la primera película era de la piedra filosofal. Pero bueno, el chiste es que de ahí algunos libros, pues obviamente no tienen su sustento, ¿no? Histórico. Siempre basado en la historia. Bien. Ok. Ahora, en el siglo XVI, en el declive de la alquimia, se da la transición entre esta y la verdadera química. Ahora, el médico suizo Paracelso o Felipe Aureolo Teofrasto, mejor conocido como, y sus seguidores comienzan a liberarse de los errores de los alquimistas y defienden el uso del método experimental, ahora sí, en sus investigaciones. A finales del siglo XVI, Andrea Libavius publica un artículo sobre alquimia, sobre una publicación que hizo por ahí, si bien recuerdo, en los hechos históricos, en los cuales organiza la mayoría de los conocimientos adquiridos por los iatroquímicos y es considerado uno de los primeros libros de química. Entonces, Jean Baptiste, más o menos creo que así se pronuncia, Jean, vamos a dejarlo así, Jean, fue el primero en estudiar los vapores que se producían al arder la madera, que parecía aire, pero que no se comportaban como tal. Y aplicó a los vapores el nombre de chaos, que pronunciados en la fonética flamenca, se convierte en gas, así de fácil. Ahora, en 1669, el alquimista alemán Henning Brandt descubrió el fósforo a partir de la orina. Y para lograr esto, pues destiló una mezcla de orina y arena que dejaba como producto un material blanco que brillaba en oscuridad y ardía como una llama brillante. Entonces, aquí el médico alemán George formuló la teoría del flogisto en 1702 aproximadamente, en el cual daba una explicación de la combustión. Stagg o Stay, creo que así se dice, suponía que toda sustancia susceptible de sufrir combustión contendría cierta cantidad de flogisto y el proceso de combustión consistiría básicamente en la pérdida de dichas sustancias, ¿ok? Ahora, en 1771, el inglés Joseph aísla un gas que hace arder con más fuerza la llama de una vela, el oxígeno. Y este descubrimiento lo comunicó al químico francés Antonio Lavoisier, quien acabó la inequivocada teoría del flogisto, explicando por fin
que el papel del oxígeno en la combustión, o bueno, más bien que era el responsable realmente el oxígeno para que se diera la combustión. Bien. Y aquí tenemos que se considera que el químico inglés Robert Boyle, apartó la química de la alquimia al mejorar el método experimental. Actualmente se le reconoce como el primer químico moderno y uno de los pioneros del método científico. En 1662 más o menos propuso la ley de Boyle, que estableció las bases sobre que un siglo después Lavoisier y Dalton fundarían sus leyes o principios de la química actual. Ok. Por cierto, ahí anoten ley de Boyle para que lo investiguen, pero de una vez les adelanto que esta ley es la que describe la relación inversamente proporcional que existe entre la presión y el volumen de un gas si se mantiene constante la temperatura en un sistema cerrado. ¿Ok? De todos modos me lo investigan. Ok. Y aquí es cuando en 1775 el físico italiano Alessandro Volta fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad. Inventó el electróforo. Es un dispositivo en el que se producía corriente estática y fue, me parece que 3 años después, interesado por la composición de los gases, descubrió y aisló el gas metano. Ajá. Ok, que recordarán ustedes, el gas metano se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica, puede introducirse en la atmósfera tanto por procesos naturales como la descomposición de la materia en los pantanos, en las filtraciones de gas, de los depósitos del subsuelo o incluso de la digestión del alimento, ¿no? Del humano o del ganado vacuno, pues. Por eso muchos ambientalistas dicen que la producción de carne precisamente es ¿cómo les diré? Predomina mucho en la contaminación, precisamente por la cantidad vacuna, la masa vacuna que es causante de la producción de gas metano, ¿va? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Ya se aburrieron. No. Ah, bueno, muy bien. Ok, pues seguimos. Ahora, en 1789, el químico francés Antonio Lavoisier publica su Tratado Elemental de Química, donde expresa conceptos tan importantes como la ley de la conservación de la materia. Y a partir de este momento, con la aplicación del método científico y el uso de la balanza, inicia una época que fecunda en varios descubrimientos. En 1803, John Dalton afirma que toda materia que están formadas por pequeñas partículas indivisibles denominadas como pues, átomos, ¿verdad? Que esto fue uno de sus descubrimientos. Y seguimos unos años más adelante, el químico inglés Humphrey Davy, fue el pionero en el campo de la electrólisis. La electrólisis es el uso de electricidad en las células, donde se producen reacciones de óxido-reducción. Igual, ahí se los dejo también para que lo investiguen. Investigar qué es la electrólisis. Que lo vamos a ver más adelante, de todos modos. Entonces, el químico inglés fue pionero en el campo de la electrólisis para aislar varios elementos nuevos y descubre el sodio y el potasio. El físico italiano Amedeo Avogadro publicó en 1811 la hipótesis de que los volúmenes son iguales de cualquier gas a la misma temperatura y presión, contenían igual número de moléculas. Por lo cual la relación entre los pesos moleculares de dos gases era la misma proporción de la que habían entre sus densidades en iguales condiciones siempre y cuando de presión y temperatura, así de fácil. Ahora, el científico Friedrich Wöhler en 1825 dedujo correctamente que la isomería era consecuencia de la diferente colocación de los mismos átomos en la estructura molecular.
Ajá. También descubrió en 1828, por ahí más o menos, cómo se podía sintetizar la urea a partir del amonio, demostrando que la materia orgánica podía crearse de manera química a partir de reactivos inorgánicos. Ajá. ¿Alguien de ustedes recuerda para qué es la urea o han escuchar de la urea? ¿No? No, ¿No es ese como tipo líquido sólido que conservaba los cuerpos y de hecho así han encontrado algunos organismos prehistóricos? ¿No es eso? Ah, ese es el cloroformo, ¿no? No. Ah, Bueno, algo así, creí. no, sí, tiene en su composición, sí tiene un poco de urea, pero ahí la llevas, ahí la llevas. Pero bueno, en realidad, la urea es un compuesto químico que se encuentra en mayor proporción en la orina, en el sudor, en la materia fecal, que de hecho es el principal producto terminal, acuérdense, por el metabolismo de las proteínas en los mamíferos, así como en los humanos, ¿ok? De hecho, por eso los que tienen enfermedad renal, precisamente es a causa de que retienen mucho ácido úrico, lo que les ocasiona algunos síntomas muy particulares, ¿no? Como desorientación, náuseas, vómitos, edema o retención de líquidos, precisamente porque cuando hay daño renal, pues no puede filtrar y desechar efectivamente o pues esa sustancia, ¿no? Que es tóxica para el cuerpo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Vientos? Bien. sí, Espérame tantito. Déjenme los muevo porque no me dejan ver. Ok, y vemos aquí que un químico sueco, discípulo de Dalton, John Jacob, realizó mediciones cuantitativas muy precisas de las sustancias químicas, asegurándose de su pureza, y es a partir de esto que en 1828 recopiló una tabla de pesos atómicos relativos, donde el oxígeno se le asignaba el número 100 e incluía todos los elementos conocidos en la época. Ahora, en 1859, el alemán August explicó que los átomos de carbono tetravalentes, si bien recuerdan, el carbono tiene cuatro, vamos a imaginarlo así, ¿no? Está el carbono, el símbolo del carbono, y tiene 4 enlaces, ¿va? A eso se refiere nada más, el carbono tetravalente, porque el carbono tiene 4 enlaces, así de fácil y suculento. Y esto le permite, esa característica le permite al carbono que se una con otros para formar cadenas que se denominan cadenas de carbono o carboesqueleto. Y con el resto de valencias se pueden unir a otros tipos de átomos. ¿Eh? Ahora, en 1869, por ahí, el químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev desarrolla la primera tabla periódica, ¿va? Donde acomoda los 66 elementos conocidos en ese momento por orden creciente de peso atómico, pero también atendiendo a sus propiedades, y acertó al dejar huecos, huecos para elementos no descubiertos, imagínense. Entonces, digamos que gracias a Dimitri, pues lo que conocemos hoy como la tabla periódica, tanto o tan inteligente fue ese diseño, que ese ordenamiento que permitió posteriormente a otros científicos, a otros descubridores, que les facilitara el cómo ir seleccionando y colocando cada átomo, cada elemento descubierto con respecto a su peso, a su número de valencia, a su número de oxidación, su número de reducción, etcétera, ¿va? Ok. En 1913, el físico danés Niels Bohr publicó en una memoria la teoría de la estructura atómica, hecho que le valió el premio Nobel. Y de hecho su trabajo giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto,
¿sí? Rodeado por un enjambre de electrones más ligeros, y su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón salta de un nivel cuántico a otro. Más adelante vamos a ver estos modelos del Niels Bohr, del Neil Dalton, Rutherford, todos ellos, ¿va? Ahora, en 859, pero antes hubo un científico que se llamaba Lewis, quien propuso que un enlace químico es una interacción que comparten dos electrones compartidos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿va? Y por último, en 1927 surge la química cuántica, donde se aplican los enlaces químicos. Ajá. Surge la regla de Madelung para determinar la secuencia de ocupación de los orbitales de un átomo formando su configuración electrónica. Igual, eso lo vamos a ver con el tiempo. Digo, más adelante, con el tiempo no. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, bueno. Muy bien. Y ok, como se podrán dar cuenta, la química ha ido evolucionando con el hombre y lo seguirá haciendo mientras exista una interrogante, ¿verdad? Que lo obliga a indagar, a investigar o a conocer su entorno. Y en nuestro país, desde antes de la conquista, los pobladores del Valle de México ya sabían de la existencia y el aprovechamiento de las sales alcalinas, las cuales eran extraídas de las superficies, donde se concentraba en forma de costras llamadas tequesquite, ¿sí? Que utilizaban para condimentar la comida y reblandecer la carne en ese entonces, que de hecho todavía se sigue usando. También se lo empleó como detergente alcalinizante ligero, ¿sí? La sal común fue muy valorada por los antiguos mexicanos. La falta de ella fue motivo por peleas entre aztecas y tlaxcaltecas, imagínense, por la falta de este condimento al final de cuentas, ¿no? Ahora también se conocía alumbre, yeso, calcita, con el que fabricaban colorantes para recubrir muros. El barro y el adobe fueron materiales de uso común para la edificación de antiguas construcciones. Los aztecas también realizaban una mezcla de cal con arcilla negra para tener una especie de cemento. Vean todo esto, vean cómo la química entonces ha ido, correlacionándose con el conocimiento empírico, poco a poco, sin querer. Entonces, que de hecho también producían tejidos de henequen, obtenidos a partir de las fibras del maguey, realizaban hojas de papel de la corteza de árbol, de amatl, que significa papel amate, conocían la fermentación, obtenían pulque. Los aztecas diferenciaban los 7 elementos de los alquimistas como oro, plata, cobre, estaño, mercurio, plomo y hierro, ¿eh? Y cabe destacar que el uso de plantas medicinales en el México precortesiano durante la colonia en 1555, de hecho surge la metalurgia, al lograr la formación de la amalgama de los metales preciosos con el mercurio, permitiendo su extracción en frío. Es un proceso más barato que la fundición. ¿Y qué más? Y como dato adicional, pero importante, en 1849 Leopoldo Río de la Loza publica el primer tratado mexicano de química. En el 88 se funda el Instituto Médico Nacional, donde se amplió la investigación de plantas medicinales y se analizó la posibilidad de fabricar medicamentos a gran escala. En el 1916 se crea la Escuela Nacional de Química Industrial, que se incorpora a la UNAM en 1917, un año después, y me parece que 20 años después surge la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas en el Instituto Politécnico Nacional. Ahora, las aportaciones más relevantes del siglo XX en nuestro país es la creación en 1959 de la píldora anticonceptiva, utilizada
por todo el mundo y de la cual aún se siguen realizando investigaciones para la inocuidad de su empleo prolongado, ¿va? Ahora, en 1982, México se encontraba en los primeros lugares de plantas petroquímicas, donde destaca el proceso de hidrosulfuración o la eliminación de contaminantes como azufre de las gasolinas y diésel. Una de las tecnologías más conocidas en el extranjero son las producidas por las compañías Hojalata y Lámina o ILSA por sus siglas. Y respecto al llamado hierro esponja o hierro poroso, libres de impurezas metálicas, que es fácil de manejar y transportar. Todo esto gracias a la relación de la química y otras ciencias, cabe resaltar. Además, se creó el proyecto Revolución Verde, que se orienta hacia el mejoramiento de las poblaciones vegetales para obtener mayor resistencia genética a plagas y enfermedades. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ya se aburrieron? Todavía no. Todo bien. Miren, tómenle foto a esto, porque eso se los voy a dejar de tarea. Actividad 1. Realiza una línea del tiempo de la historia de la química, para lo cual toman en cuenta en los siguientes puntos. Investiga más acerca de los hechos relevantes de la química que se mencionan. Determina la primera y última fecha a representar. Decidan ustedes la escala de medición. Si lo quieren hacer así, o como ustedes quieran, pero el chiste es que se entienda que es una línea de tiempo, que lleva un orden cronológico, ¿bien? Ok. Les doy chance para que copien, me dicen cuando ya. O tómenle foto igual. Eso va a ser actividad para ahorita y lo que dijo de la ley de Boyle y No, electrólisis. eso es para ¿ya? mañana. Ah, ok. De hecho, mañana lamentablemente no voy a poder estar con ustedes. Precisamente por eso les estoy dejando esta tarea. Investiguen, háganme la línea del tiempo. Investíguenme qué es la ley de Boyle. Anótenle por ahí, ley de Boyle. ¿Qué es electrólisis? Y eso es una tarea adicional, pero que les va a servir. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los síntomas de tener urea alto en sangre? Nada más. Bueno. Adiós. Bueno, ahorita les regreso, nada más continuamos rápido para que terminemos bien el bloque. Y ahora bien, la relación de la química con otras ciencias hace más fácil y agradable la vida para facilitar los productos de construcción, de comunicación, transporte y de fabricación de numerosos utensilios. Entonces, la química es una ciencia que estudia la materia, los cambios en su estructura, como bien habíamos dicho, y las leyes o principios que rigen estos cambios, pero también se relaciona íntimamente con otras ciencias como medicina, matemáticas, biología, ecología, física, ingeniería, historia, agricultura y geografía. Todas estas disciplinas no pueden coexistir sin la química, ¿ok? Por ejemplo, en medicina, pues vemos que tiene una relación directa en cuanto a la elaboración de compuestos para el tratamiento o detección de enfermedades. Las matemáticas, pues por la necesidad de la representación numérica de los fenómenos que acontecen en la naturaleza y realizando, o de esta manera también permite realizar análisis estadísticos, ¿bien? Biología, pues la química interviene para conocer los componentes que constituyen a los seres vivos y las reacciones químicas que se producen durante los procesos biológicos o del metabolismo. También juntos pues dan origen a lo que
llamamos también como bioquímica. Ecología, pues se relaciona por la necesidad de proteger el medio ambiente, particularmente conectado con los actuales problemas de contaminación. La física estudia los cambios físicos en la naturaleza, que tiene que ver con la materia y la energía. Y pues la química también tiene una relación directa con la ingeniería, pues investiga y produce materiales con propiedades específicas para la construcción o el desarrollo de equipo. Con la historia, pues proporciona acontecimientos y fechas que son importantes para conocer el desarrollo de estas ciencias a través del tiempo. Justamente lo que estábamos viendo hace ratito, ¿verdad? Agricultura, pues se relaciona debido al empleo y producción de fertilizantes que permiten a su vez obtener cosechas con mayores rendimientos. Con la geografía, pues su relación se relaciona ubicando en forma exacta los lugares donde se encuentran, por ejemplo, los yacimientos de algunas sustancias. Por ejemplo, si yo les preguntara cuáles son los principales yacimientos petroleros de México, ¿ustedes qué me dirían? ¿Ustedes saben? Bueno, pues ya tienen tarea, otra tarea ahí. Investíguenme cuáles son los principales yacimientos de México. Y eso, damas y caballeros, que son más damas que caballeros aquí, es una pregunta, no de mi examen, pero sí pregunta para ingreso a la universidad. Entonces, ahí tienen un tip. ¿Vientos? Bueno, que de hecho eso fue pregunta de geografía para ingresar a la UNAM. Entonces, ahí tienen un datito. ¿Cómo dijo? ¿Dónde se encuentran los principales yacimientos de petróleo en México? Ahí como dato perturbador, diría Luisito Comunica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chavos? No. No. Muy bien. Mañana no voy a poder estar con ustedes, por eso les estoy dejando esta tarea. El lunes vamos a ver ahora qué es el método científico, cuáles son sus partes del método científico. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo y una actividad respecto a ese tema. ¿Qué más? Si da tiempo, pues ya veríamos, ya empezaríamos a ver temas teóricos y prácticos del electrón, protón, cómo calcular, cómo sacar electrones, neutrones, bla, 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 todo eso. Ahorita estamos empezando desde el principio para que no haya pierde. ¿Vientos? Okay. Sí. Bueno, chicos, Sí, ya está notaron, bien. ¿verdad? Ya notaron esto. Ya. Ok. Ya. Pues bueno, ya tengo jefe de grupo con ustedes, no me acuerdo. Ah, Diana. Diana, de todos modos, por favor, tú puedes mandar captura al grupo y decirles, los que no se conectaron, en caso de que por alguna razón, aunque estén todos, nunca falta alguien que diga, es que no dejó nada, o es que no me acuerdo que haya dejado algo. Por favor, ponlo en el grupo, ¿no? Recuerden de hacer esta tarea. ¿Vientos? Pues bueno, chavos, que me despido. Nos vemos el próximo lunes y que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias. Nada, igual.